Y damos inicio a nuestra ronda internacional. Empezamos en Venezuela, en donde 3 expresidentes latinoamericanos, entre ellos Andrés Pastrana, participaron en un foro que ha causado mucha polémica. En ese escenario, Pastrana lanzó fuertes dardos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El oficialismo también tuvo su foro, un evento sobre los derechos humanos. Marcela Ulloa, enviada especial a Caracas, tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. 2 hechos noticiosos aquí en Caracas. El primero, la respuesta que le han dado los expresidentes a el presidente Nicolás Maduro. Y la segunda noticia tiene que ver con la excongresista Piedad Córdoba, quien los ha criticado por su presencia aquí en Venezuela. En primera instancia, les comento que los exmandatarios han coincidido en que los venezolanos están viviendo en un momento de oscuridad y que no deben recurrir a la violencia. Han asegurado que su intención nunca ha sido inmiscuirse en los temas internos de Venezuela, pero que no se pueden hacerlos de la vista gorda ante la situación. Hola, buenas tardes. Durante el foro al que fueron invitados los expresidentes de Colombia, Chile y México, aseguraron que no venían a desestabilizar en Venezuela, sino a solidarizarse con un país en el cual se han violado los derechos civiles y democráticos. Venezuela, no te rindas. La libertad viene, está cerca. Así terminó su discurso el expresidente de México, Felipe Calderón. Los exmandatarios expresaron así su solidaridad hacia Leopoldo López y los presos políticos y pidieron al mundo no vendarse los ojos ante lo que ocurre en este país. Uno, diría yo, que no puede taparse los ojos. No podemos taparnos nuestros oídos cuando uno de nuestros hermanos está pasando por dificultad. Prefiero el ruido de la libertad de expresión al silencio de los cementerios. Que no sigamos construyendo muros desde fuera, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Calderón y Piñera respondieron a los insultos del presidente Nicolás Maduro exigiendo respeto. Andrés Pastrana fue más allá en su respuesta. El presidente Samper no tiene visa para ir a los Estados Unidos. Hoy no tiene visa para ir a los Estados Unidos. ¿Y por qué no tiene visa? Porque el narcotráfico, a través de la cabeza del presidente Samper, se compró la presidencia de Colombia. Los 3 exmandatarios coincidieron en enviar parte de su mensaje a los opositores del país. En la unidad está la fortaleza y en la división está el germen de la debilidad. Los expresidentes aseguraron que se van, pero que continuarán atentos a la realidad que vive Venezuela, brindándole su apoyo. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Pasamos a Ecuador, en donde un niño de 13 años resultó con quemaduras tras rescatar a una señora de 75 años que había quedado atrapada en el interior de su vivienda durante un incendio. Su madre pide ayuda para su tratamiento tras haber recibido de alta médica. Daniel Estupiñán no sale de su asombro al recordar la valentía de su hijo de crianza, Olger Rodríguez, de 13 años, quien rescató a una señora de la tercera edad que estaba en el interior de una vivienda en llamas, en la cooperativa El Encanto, en el norte de Guayaquil. Tiene buena valentía el niño, más que mí. Yo que me iba a meter en ese semejante incendio, juego a salvar a esa señora, yo no me atreviera, él tuvo el valor. Sufrió quemaduras de 3er grado en las piernas y tuvo que ser hospitalizado. Cuando se desató el incendio, en el interior de esta vivienda estaban 4 personas, entre ellas la adulta mayor, que quedó atrapada. Su hija, Araceli Alvarado, narra lo sucedido. Entonces vino el niñito y se metió a sacar a mi mami. Él brincó por las llamas y sacó a mi mami afuera. Ahí fue que él se quemó las piernitas. Salvó la vida de Ninfa Tomalá, de 75 años. Ella lamenta que el pequeño se haya lastimado. Señor, ¿por qué, Padre Santo? ¿Por qué, mi Señor? Ayúdalo. A 2 cuadras del sitio del siniestro vive Olger. Su madre, Cecilia Rodríguez, comenta que su estado de salud ha mejorado, pero deberá seguir un tratamiento tras recibir el alta médica. Yo lo único que pido es que me den una ayudita para ayudar a mi hijo. Igual tengo que comprarle los remedios, las cremas, las vaselinas, que me dijo la doctora, tengo que comprarle todo eso. Por problemas económicos no ha podido terminar de construir la casa donde habita junto a sus 9 hijos. Teme que el polvo del sitio pueda complicar las lesiones de Olger. Y la doctora me dijo que tengo que tenerle una parte que como es herida que él tiene y los niños son delicados, los niños quemaditos, entonces no pueden estar recibiendo polvo, esas cosas, ¿no? Además, su padre, quien trabaja como albañil, hace un pedido para que él pueda continuar sus estudios. Ya tengo como 4
semanas sin trabajo. Una beca que le ayuden para que él siga estudiando, porque le gusta el estudio. Asegura que sería la mejor forma de recompensar la valentía de un niño que arriesgó su vida por salvar a su vecina. El padre de la revolución cubana, Fidel Castro, habló finalmente y después de muchos rumores de la histórica reconciliación con Estados Unidos y dice que aunque no confía en Estados Unidos, no rechaza una solución pacífica de los conflictos. Fidel Castro dice que no confía en la política de Estados Unidos, que no ha intercambiado una palabra con ellos, pero que no rechaza una solución pacífica de los conflictos con Cuba. El ex líder del país comunista rompió así su silencio casi 6 semanas después de la histórica reconciliación con los estadounidenses. Fidel, de 88 años, en el poder hasta el año 2006, divulgó una carta fechada el pasado lunes dirigida a la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba. El padre de la revolución cubana no criticó el histórico acuerdo y consideró que su hermano y sucesor Raúl Castro dio los pasos pertinentes. Castro también afirmó que siempre defenderá la cooperación y amistad con todos los pueblos del mundo, incluidos los adversarios políticos. Su silencio desde que se dio a conocer la reconciliación había alimentado rumores sobre su estado de salud e incluso sobre su muerte a principios de mes. Cuba y Estados Unidos rompieron relaciones en 1961, 2 años después de la victoria de la revolución de Fidel Castro, que marcó el giro de la isla hacia el comunismo. En otras noticias, el presidente colombiano y su homólogo, el presidente de Francia, firmaron varios acuerdos bilaterales y anunciaron la creación de un comité de cooperación en todos los dominios, aprovechando su visita por el país francés. Terminó la reunión del presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Francia, François Hollande. Han acordado abrir en Colombia 6 escuelas agrícolas. Son pequeñas universidades regionales en las áreas del posconflicto, pero hablaron también de la implementación en Colombia de la policía para garantizar la seguridad en el campo. Al presidente Santos se le preguntó si de esta policía podrán hacer parte exguerrilleros. Si esa policía rural puede contener desmovilizados, no se me ha ocurrido, pero no lo descarto. Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido. Apoyaremos a Colombia en el periodo posconflicto y en ese sentido queremos actuar, especialmente en el ámbito de la gendarmería, cooperación que podrá iniciarse muy pronto, y en el ámbito de la justicia para justamente permitir la transición. El presidente de Francia anunció además que incrementará su tarea diplomática para eliminar el visado para el ingreso de los colombianos a Francia. Desde el Palacio del Elíseo, en París, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Desde ya se ve como la ruta principal del carnaval en Oranjestad está tomando su forma. Ya fueron instalados tents y las vallas de seguridad. ¿Por qué Romeo Santos y Marc Anthony están peleando por la ex de Cristiano Ronaldo?